A los 15 años trabajaba como repartidor de pizzas para una pizzería local. En una noche fría y oscura, recibí un pedido inusual. Un pastel para una mujer llamada Karen. La dirección estaba en un vecindario sombrío, pero no era la primera vez que entregaba en una zona poco iluminada. Con la esperanza de obtener una buena propina, me dirigí hacia el destino, ajeno a la oscura y siniestra sorpresa que me esperaba. El camino hacia la casa de Karen era más largo de lo habitual, llevándome por calles desiertas y estrechas. Mi viejo Toyota parecía temblar de ansiedad mientras avanzábamos hacia lo desconocido. El viento soplaba entre los árboles desnudos y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Finalmente, llegué a la dirección indicada, una pequeña casa en un sector alejado del vecindario. Las luces parpadeaban débilmente en la oscuridad de la noche, arrojando sombras aterradoras sobre el camino de entrada. Tragué saliva nerviosamente y me dirigí hacia la puerta principal, listo para completar la entrega y salir de allí lo antes posible. Sin embargo, antes de que pudiera llamar, una voz femenina gritó desde la casa de al lado. Me di la vuelta para ver a una mujer mayor, Chelsea, quien me informó que el pastel era para ellas y no para Karen. Confundido pero aliviado de haber resuelto el malentendido, me acerqué a la puerta, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda mientras lo hacía. La puerta principal se abrió lentamente, revelando un interior oscuro y silencioso. Una sensación de malestar se apoderó de mí, pero decidí ignorarla y continuar con mi trabajo. Sin embargo, al entrar en la casa, una atmósfera opresiva me envolvió, haciéndome sentir como si estuviera siendo observado por ojos invisibles en las sombras. Las mujeres, Karen y Chelsea, me recibieron con sonrisas demasiado brillantes y miradas demasiado intensas. Su comportamiento era extraño, casi sobrenatural, y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral mientras avanzaba hacia ellas. La casa estaba envuelta en un silencio espeso y pesado, interrumpido solo por el sonido sordo de mis propios pasos. Cuando las mujeres comenzaron a coquetear conmigo, una sensación de peligro latente se apoderó de mí. Su mirada daba terror. Tragué saliva nerviosamente, sintiendo una sensación de pánico crecer dentro de mí mientras luchaba por mantener la compostura. Cuando sugirieron mostrarme algo en el sótano, mi corazón se hundió en mi pecho. Una sensación de terror indescriptible me envolvió, y supe en lo más profundo de mi ser que algo estaba terriblemente mal. Sin embargo, el miedo paralizante me mantenía atrapado en su órbita, incapaz de escapar de su influencia siniestra. A medida que descendíamos por las escaleras hacia la oscuridad del sótano, un frío intenso me envolvió, haciendo que mis dientes crujieran de miedo. El aire estaba cargado de una energía oscura y malévola, y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí mientras avanzábamos hacia lo desconocido. Cuando finalmente llegamos al sótano, me encontré en un mundo de sombras y oscuridad, donde los susurros de la noche se entrelazaban con el sonido sordo de mi corazón latiendo en mi pecho. Una sensación de terror indescriptible me envolvió, haciéndome temblar de miedo mientras luchaba por mantener la compostura frente a la oscuridad abrumadora que me rodeaba. Fue entonces cuando vi algo moverse en la oscuridad, algo que no debería estar allí. Mis ojos se abrieron de par en par de horror, y un grito de terror se atascó en mi garganta mientras luchaba por procesar lo que veía. Una figura oscura y retorcida se alzaba en la oscuridad, acechando en las sombras como una bestia hambrienta esperando su próxima presa. En ese momento, supe que tenía que salir de allí, antes de que fuera demasiado tarde. Con un grito de terror, corrí hacia las escaleras, desesperado por escapar de la oscuridad que me rodeaba. Mis pies golpearon las escaleras con un sonido sordo y hueco, y una sensación de alivio me envolvió cuando finalmente llegué a la parte superior. Sin mirar atrás, corrí hacia la puerta principal, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras luchaba por escapar del peligro que me acechaba en la oscuridad. Con un suspiro de alivio, salí de la casa, dejando atrás la oscuridad y el peligro que habían amenazado con consumirme por completo. Cuando finalmente estuve a salvo en mi auto,
Temblando y tembloroso por la experiencia aterradora que acababa de presenciar, supe que nunca olvidaría aquel encuentro con Karen y Chelsea. Su siniestro comportamiento y la oscuridad que los rodeaba me habían dejado con cicatrices que durarían toda la vida, recordándome siempre el peligro que acechaba en las sombras más profundas de la noche. Aquella noche oscura y tormentosa, cuando las nubes cubrían el cielo y la lluvia caía sin piedad, me encontraba en mi auto entregando pizzas. La carretera se extendía solitaria ante mí, rodeado por árboles que parecían susurrar secretos oscuros entre sí. A medida que avanzaba, una sensación de inquietud se apoderaba de mí, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles. Entonces, en una curva cerrada, divisé una figura oscura parada en medio del camino. Mis manos se aferraron al volante mientras frenaba con brusquedad, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Era una mujer, empapada por la lluvia, con el cabello pegado a su rostro y una mirada perdida en sus ojos. Con un nudo en la garganta, bajé la ventanilla y le ofrecí ayuda. Sin embargo, la mujer permaneció en silencio, con una sonrisa extraña y retorcida en los labios. Me estremecí ante su mirada vacía, sintiendo cómo un escalofrío recorría mi espalda. La tormenta rugía a nuestro alrededor, iluminando intermitentemente el rostro de la mujer con destellos de luz. Fue entonces cuando vi algo aún más perturbador. Una mueca siniestra se dibujaba en su rostro bajo la luz intermitente, como si ocultara oscuros secretos en su interior. El miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador y me alejé de allí a toda velocidad. El viento y la lluvia azotaban mi auto mientras me alejaba, pero el miedo seguía clavado en mi pecho como una daga helada. Durante el resto del camino hacia la entrega, no pude quitarme de la cabeza la imagen de aquella mujer en la carretera. Me preguntaba quién era y qué habría pasado si me hubiera quedado a averiguarlo. Desde entonces, nunca olvidé aquel encuentro en la carretera, y siempre que pienso en ello, me recuerda que en la oscuridad pueden esconderse peligros que van más allá de nuestra comprensión. La lluvia golpeaba con fuerza contra el parabrisas, creando un constante sonido de tambor que se mezclaba con el sonido del viento, aullando entre los árboles. Cada vez que un relámpago iluminaba el cielo, la figura de la mujer se perfilaba frente a mí, como una sombra que salía de las sombras. Al ofrecerle ayuda, un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que la mujer no emitía ningún sonido. Sus labios estaban sellados en una sonrisa que no llegaba a sus ojos, los cuales parecían reflejar un vacío inexplicable. La sensación de peligro se intensificaba con cada segundo que pasaba. El sonido de la tormenta retumbaba en mis oídos, entremezclado con el latido acelerado de mi corazón. ¿Qué hacía esa mujer sola en medio de la noche, en una carretera desierta y bajo un temporal tan intenso? Ante el silencio sepulcral que rodeaba la escena, decidí seguir mi camino, pero el recuerdo de aquel encuentro continuaba atormentándome. ¿Qué habría pasado si me hubiera quedado? ¿Y quién era realmente esa misteriosa mujer? Sus ojos vacíos y esa sonrisa macabra quedaron grabados en mi mente, alimentando mis pesadillas durante semanas. Desde entonces, cada vez que tengo que conducir por carreteras solitarias durante una tormenta, no puedo evitar sentir un escalofrío en la espalda, preguntándome si volveré a encontrarme con aquella mujer en la oscuridad de la noche. Era una noche muy oscura y tranquila. Después de un día lleno de trabajo en la pizzería, me mandaron a hacer una entrega a una casa lejana en las afueras de la ciudad. La dirección era en un lugar apartado, rodeado de árboles que se movían con el viento de una manera espeluznante. Mis amigos de la pizzería bromeaban sobre casas embrujadas, pero yo intentaba no pensar en eso mientras me dirigía al lugar. Cuando llegué, la casa estaba en silencio y parecía vieja y descuidada. La puerta estaba medio abierta, moviéndose lentamente con el viento, y escuché ruidos extraños viniendo desde adentro. Aunque me sentía nervioso, sabía que tenía que entregar la pizza, así que entré. Dentro de la casa, todo estaba oscuro y polvoriento.
Cada paso que daba resonaba en el silencio y me sentía observado por algo invisible. Empecé a escuchar susurros que venían de las paredes, susurros que me hacían sentir escalofríos. Después de caminar un poco, llegué a una puerta cerrada al final de un pasillo. Sentí miedo al mirarla, preguntándome qué podría haber detrás. Tragué saliva con dificultad y abrí la puerta lentamente. Dentro, vi a una vieja sentada en una silla. Sus ojos brillaban en la oscuridad y me miraban fijamente. Me asusté mucho y quise correr, pero la vieja me invitó a tomar un té. Aunque estaba asustado, acepté. Mientras tomábamos el té, escuchamos un ruido extraño desde arriba. La vieja se puso nerviosa y de repente apareció su nieto, un joven con la mirada enloquecida y un cuchillo en la mano. Empezó a gritar y a correr hacia nosotros. El joven gritaba cosas incomprensibles mientras se abalanzaba hacia nosotros con el cuchillo en la mano. La vieja trató de detenerlo, pero parecía estar bajo el control de una fuerza oscura y maligna. Mis piernas temblaban de miedo mientras buscaba desesperadamente una salida. Con un grito de pánico, logré esquivar al joven y salir corriendo de la habitación. El sonido de mis propios pasos resonaba en el pasillo mientras corría hacia la puerta principal, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que saldría disparado de mi pecho. Al alcanzar la puerta me encontré con que estaba cerrada con llave. El terror se apoderó de mí mientras forcejeaba con la cerradura, sintiendo que cada segundo que pasaba me acercaba más a la muerte. Finalmente, con un último esfuerzo, logré abrir la puerta y salir corriendo hacia la oscuridad de la noche. El aire frío de la noche me golpeó en la cara mientras corría por el sendero que conducía lejos de la casa maldita. Mis pulmones ardían y mis músculos se quejaban de dolor, pero sabía que no podía detenerme hasta estar a salvo. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a la carretera principal y me detuve, jadeando y temblando de miedo. Miré hacia atrás, pero la casa estaba envuelta en la oscuridad, sus paredes silenciosas contra el cielo estrellado. Me tambaleé hacia adelante, buscando desesperadamente ayuda. Finalmente, vi las luces de un auto acercándose y agité los brazos frenéticamente, suplicando que se detuviera. El auto se detuvo y el conductor bajó la ventanilla, mirándome con curiosidad y preocupación. Traté de explicarle lo que acababa de pasar, pero mis palabras salieron entrecortadas por el miedo y la confusión. El conductor me ofreció llevarme a la estación de policía más cercana, donde pude relatar mi experiencia a las autoridades. Aunque al principio dudaron de mi historia, finalmente accedieron a investigar la casa y descubrieron evidencia de actividad criminal. Desde entonces, la casa fue sellada y marcada como un lugar peligroso. Pero a pesar de que la pesadilla había terminado, el recuerdo de aquella noche continuaba persiguiéndome en mis sueños, recordándome que el mal acechaba en las sombras más oscuras y que la oscuridad esconde secretos que nunca deberían ser revelados. Después de aquella noche aterradora, me costaba conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de la vieja loca y su nieto enloquecido aparecían frente a mí, persiguiéndome en la oscuridad de mis pesadillas. Sentía que algo se había desatado dentro de mí, una sensación de paranoia y temor constante que no podía sacudir. Después de esa noche, cada vez que cerraba los ojos, sentía la presencia de algo maligno en la habitación. Los susurros incomprensibles se convertían en gritos ensordecedores, y las sombras se retorcían y se contorsionaban como si estuvieran vivas. Intenté buscar ayuda, pero nadie parecía creerme. Todos pensaban que estaba loco, que todo era producto de mi imaginación. Pero yo sabía la verdad. Sabía que algo oscuro y siniestro se había apoderado de mí desde aquella noche en la casa de la vieja loca. Y ahora, mientras escribo estas palabras, siento su presencia acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. No sé cuánto tiempo podré resistir antes de que me arrastre hacia la oscuridad para siempre. Pero quiero que el mundo sepa la verdad. Quiero que sepan que el mal acecha en las sombras